Hola jóvenes ilustres, les doy la cordial bienvenida a nuestra segunda sesión de nuestra materia planeación didáctica. El día de hoy la estoy realizando a partir de las 6 de la tarde por motivos que a las 7 voy a estar ocupado. Tengo por ahí otro compromiso, pero por eso precisamente pues el día de hoy les grabo esta cápsula pedagógica por el cual voy a explicar cómo se debe de entregar el tema del proyecto final. Ya la siguiente clase, la tercera clase, la siguiente semana, vamos a ver a María Montessori, por supuesto. Les voy a indicar quién fue María Montessori a partir del siglo XX, por qué funda la Casa de Bambini a partir de 1909. Todo eso la vamos a ver dentro de la tercera clase. Les comenté que íbamos a ver ya propuestas de planeación didáctica enfocada en temas de competencia, pero sobre todo de autonomía y de iniciativa por parte del estudiante, es lo que propone María Montessori. Muy bien, por ahí he visto su caminar, por supuesto, todo el recorrido, toda la forma, todo el conocimiento, las afirmaciones, etcétera, etcétera. Y pues a mí me da mucha alegría, por supuesto, ver cómo han ido trabajando, cómo están forjando el carácter a través del pensamiento didáctico. Y a través precisamente de esa forma, de ese tipo de ensamblaje, es aquí, en efecto, donde estamos llegando ya a lo que es la segunda clase. Ya les voy a explicar cómo se debe de entregar el proyecto final. Todavía existe tiempo, por supuesto. Todavía tenemos maniobra, recuerden muy bien, voy a poner nuevamente aquí el calendario para que la puedan visualizar y lo tengan siempre presente. El calendario de actividades, aquí la pueden ver ustedes. Tanto lo que es la primera evaluación y la segunda se entregan para el día 29. Estamos ya casi a tiro de piedra. Por ahí ya les envié retroalimentación a cada uno y han tenido, pues, excelente, por supuesto, evaluación, excelente evaluación. Y eso precisamente me da, pues, mucha alegría, por supuesto. Ya lo que es la actividad 3, que se debe de entregar para el 5 de noviembre. Por ahí está el calendario, sí, en efecto, aquí yo lo puedo percibir muy, muy pequeño, pero se va a entregar para el 5 de noviembre, ahí ya se va a entregar el preproyecto. Bienvenida, ilustre Ana Michelle, me da gusto que estés pues el día de hoy a las 6 de la tarde. ¿Cómo has estado? Muy bien, jóvenes. Bien, mientras ahí vas abriendo tu micrófono, Ana Michelle, puedes escribir sin ningún problema. Bien, para que tengan en cuenta, jóvenes, las entregas de las actividades para que ustedes puedan ir trabajando. Por ahí ya me compartieron una planeación didáctica, excelente trabajo, un buen trabajo. Y como los comenté, si lo quieren hacer en PowerPoint, el tema del trabajo de planeación didáctica la pueden entregar sin ningún problema en PowerPoint, siempre y cuando, por supuesto, cubra toda el requisito que se pueda ir trabajando en el tema de planeación didáctica. Muy bien, vamos a entrar ya con cómo se debe de entregar el proyecto final. Todavía hay tiempo, por supuesto, pero para que la vayan pensando, reflexionando, analizando, etcétera, etcétera. Nuevamente les vuelvo a hacer reminiscencia. Recuerden que la palabra reminiscencia significa volver a recordar. El día de hoy estamos a partir de las 6 de la tarde porque a las 7 pues tengo un compromiso y pues ya no voy a poder estar, pero la siguiente semana vamos a estar ya en nuestro horario habitual de 7 a 8:30 de la noche. Ahorita es un poco extraordinario, pero no quería pasar en efecto pues nuestro día de hoy, el análisis, la reflexión, etcétera, etcétera. Ana Michelle, ¿me escuchas bien? ¿Cómo has estado? Bienvenida. Muy bien, ojalá que me estés escuchando, Ana Michelle, bienvenida. Bien, voy a explicar ya lo que es la segunda clase sincrónica en este proyecto final. Muy bien, aquí como pueden ver, jóvenes, van a retomar el preproyecto, así como lo escuchan, el preproyecto, pero van a seguir construyendo su planeación didáctica. Aquí, ¿cómo se va a entregar ya el proyecto final?
El proyecto final van a retomar lo que fue bueno, la portada, tiene que llevar una portada, pero ahí va a cambiar ya lo que es el tema, va a ser entrega de actividad final. Luego de la portada va a venir, por supuesto, el índice debe de cambiar también algunos puntos, ya va a venir, por ejemplo, actividad final, etcétera. Objetivos, les pido por favor que el objetivo se modifique para la actividad final. Ahí en ese objetivo quiero que plasmen cuál es la importancia y también el requerimiento que tiene la planeación para la actividad docente, para la actividad didáctica de enseñanza y aprendizaje. Eso es importante que lo tengan muy en cuenta. Objetivos nuevos. Luego de los objetivos viene ya lo que va a ser pues la introducción, por supuesto. Esa introducción también debe de ser una introducción nueva, por el cual qué se llevan de la materia de planeación didáctica, cuáles son sus fortalezas, las mejoras que puede existir en este recorrido de la misma planeación. Luego, después de la introducción, viene ya el desarrollo, van a retomar lo que trabajaron en el preproyecto de la planeación didáctica, pero además le van a añadir la siguiente precisamente apartado que va a ser segunda propuesta de la planeación didáctica. Van a retomar lo que es el formato del preproyecto y le van a añadir el siguiente concepto que es apertura. Aquí van a hacer su formato de planeación didáctica y en esta apertura viene algunos conceptos claves dentro de la planeación didáctica. Objetivo específico, es decir, recuerden que el objetivo específico va con base al contenido temático, ¿no? Por ejemplo, 2.3 se va a ir trabajando lo que es el tema de la didáctica en la historia de México, o los objetivos específicos. El alumno va a analizar cómo ha sido tal proceso histórico. Contenido temático, recuerden, hay diferentes contenidos temáticos que tienen que ver con el temario que ustedes trabajan con base a una materia, un taller, un curso, etcétera, etcétera. Ese es el contenido temático. Luego viene la actividad, es decir, qué actividad ustedes van a realizar y qué actividad buscan también que se pueda utilizar para que los alumnos vayan trabajando. Eso es importante que no lo pierdan de vista. ¿Qué actividad, en efecto, van ustedes a utilizar y qué actividad también pueden llevar a cabo para los estudiantes? Metodología. Aquí, en efecto, en esta metodología, ¿cómo se da la clase? ¿De qué forma? Muchos han trabajado, por ahí me entregaron el día de hoy una planeación didáctica que van a trabajar lo que es la educación basada en proyectos. Me parece perfecto, por supuesto. Por lo tanto, si es proyecto, se tiene que llevar en el aula de clases el concepto de lo que es el tema de una propuesta de trabajo que la puedan ir trabajando. Hola, ilustre Michelle, estoy viendo aquí tu mensaje. Hola, profe, mi computadora se trabó, pero sí lo escucho, dice. Pero una disculpa y no puedo encender mi micrófono, pero un gusto estar aquí. Gracias, Michelle. Como les platiqué, por ahí ya se está conectando Cindy. Solamente por ahora, la clase es a las 6 de la tarde, nada más por ahora. Ya la siguiente semana vamos a estar ya en nuestro horario de 7 a 8:30. Vamos a ver a María Montessori, claro que sí. La siguiente semana, ahorita quiero que quede ya claro la entrega del proyecto final. Bien, prosigo. Ya en esta parte que les he platicado, van a retomar el preproyecto, su planeación didáctica, con una introducción nueva, con objetivos nuevos, etcétera. Y aquí van a añadir la siguiente concepto para ir engordando un poco la planeación didáctica. Estamos hablando de la actividad, es decir, esa actividad, cómo lo puede llevar a cabo, en efecto, la metodología del docente, por supuesto. Técnica instruccional, es decir, aquí, ¿cuál va a ser? Es que va a ser expositiva, va a ser demostrativa, va a ser constructiva, etcétera, etcétera. Técnica instruccional. Técnica grupal, a lo mejor digan, bueno, profesor, el primer día de clases, pues vamos a hacer una actividad que hagamos grupos de 3, ¿no? Y cada uno se va a ir presentando o se presentan y cada uno va a ir pues presentando a su compañero, eso como para romper el tema del hielo. Eso es con respecto a la primera clase. Esta planeación didáctica está diseñada para un semestre,
la pueden diseñar para un trimestre, para un cuatrimestre, para semanas, etcétera, etcétera. Es así como se debe de entregar ya lo que es el tema del proyecto final. Muy bien, me da gusto que estén por acá ilustres, realmente me da mucha alegría que estén en esta ágora en este momento. Muy bien, cualquier duda, este es el momento para expresar sus dudas y que podamos ir trabajando. Esto es cómo se debe de realizar el proyecto final. Prosigo, recuerden que la pueden entregar en PowerPoint, pueden hacer su presentación, me la pueden entregar así, o si la haces en Word, la pueden presentar en horizontal para que se vea todo. Entonces, la planeación va hacia abajo, es un tema totalmente vertical hacia abajo, pero la pueden extender, por supuesto. Bien, después de esta apertura viene lo que es parte de esa apertura, lo que son recursos y medios. Ahí ustedes lo van a poner. Por ejemplo, aquí pongo pizarrón, plumones, hojas con frase, lo que el docente pueda utilizar para abordar el primer tema. Es decir, si ustedes están dando matemáticas y el primer día es ¿qué son las matemáticas? Perfecto, puedo yo en recursos y medios utilizar cartulina, utilizar pizarrón, llevo un corto de película, proyecto, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, en la evaluación, como es una actividad de presentación de la materia, pues no se va a evaluar. Pero más adelante, que ustedes hagan una actividad en clases, pueda tener un porcentaje, un 5%, que va a ser acumulativo, más la evaluación, etcétera, etcétera. Ustedes ya van a manejar su propia rúbrica, que es la presentación externa, y claro, se maneja también dentro de la planeación didáctica. El tiempo, ¿cuánto tiempo va a durar, por ejemplo, esa presentación general de la materia? Ah, ok, van a decir, bueno, profesor, vamos a exponer, se va a dar a cabo, se va a ir trabajando, etcétera, etcétera. Toda la secuencia ilustres dentro de la propia planeación didáctica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Anayeli, bienvenida, veo que estás por ahí. Gracias. ¿Me escuchan bien, ilustres? Me parece que no tenía conectado correcto mi micrófono. ¿Sí me escuchan ahí? Es que no tenía conectado mi micrófono. ¿Sí me escuchan, ilustres? Por ahí, alguien que me puede escribir. Ah, perfecto, por ahí ya están diciendo que sí me escuchan. Gracias, Cindy. Muchas gracias. No tenía conectado, curiosamente estaba hablando a pura capela y no tenía conectado mi micrófono, para contestar, etcétera. Hasta ahorita todo bien. Gracias, Ana Michelle. Muchas gracias. Muy bien. Entonces prosigo. Ok, aquí tenemos ya lo que es la apertura. Perfecto. García Rojo, muchísimas gracias. Tenemos ya el desarrollo apertura, ustedes van a ir dando auge, por supuesto, y circunstancias y desarrollo, por supuesto. Y hablando, bueno, esto ya se los expliqué, la evaluación, el tiempo, cuánto va a durar esa actividad, etcétera. Luego viene ya lo que es después de la apertura, acuérdense, esto es el proyecto final ya. Viene el desarrollo, objetivo específico. Al finalizar la unidad, ¿qué quiere lograr el alumno? Por ejemplo, la unidad 1.2, aprendizaje, por ejemplo, de la historia de México, ¿ok? En esta unidad, el objetivo específico, el alumno va a lograr estas destrezas, este trabajo, este tipo de afirmaciones, etcétera. Contenido temático, recuerden, dentro de un temario, de una materia, viene diferentes subtemas. Ustedes lo tienen que organizar en una planeación didáctica. La planeación es un concepto universal porque rompe el estatus de una escuela. Cuando uno va a viajar tiene que planear, por supuesto. Todo es planeación y si no lo hacemos así, vamos a correr riesgo en efecto de no poder pues llevar a cabo una buena exposición de lo que pretendemos hacer.
Contenido temático, 1.2, 1.3, 2.3, etcétera, dependiendo cuánto está constituido ese tipo de materias. Actividad. Cada uno de este tipo de subtemas lleva su propia actividad, por supuesto. Ahí ustedes es donde deben de trabajar el tema de las competencias. Si se pide puro resumen, se pide puros ensayos, ¿por qué no trabajar también exposiciones? Grabar un pequeño video, una entrevista, una charla, un debate. Todo eso debe de entrar, en efecto, dentro de la actividad, historietas, un cuento, una narración, etcétera, etcétera. Y claro, cada uno de estos, cuando ya se aborda un nuevo subtema, siempre va a existir una metodología. ¿Cómo lo va a describir el docente? ¿Cómo lo va a afirmar? ¿Cómo lo va a dar a conocer? Y claro, a través de esa exposición, por ejemplo, puede ser que estés en el contenido temático o en la unidad o en el subtema tal, y ustedes digan, bueno, profesor, lo vamos a ir trabajando de esta forma para que el propio alumno también comprenda. Recuerden esto, se trata que en cada metodología que el docente vaya a hacer, si va a exponer el tema, va a reunir equipos, va a hacer interrogaciones, va a utilizar la educación basada en preguntas, como utilizaba Sócrates, o la educación basada en problemas, como comentó Howard Barrow, este profesor de la medicina, o la educación basada en proyectos, poner por ahí un proyecto que trabajen como exposición final, metodologías, muchísimas metodologías. Técnica instruccional, aquí viene precisamente, como les he comentado, a lo mejor digan, bueno, a lo mejor utiliza la tecnología, el cañón y voy a proyectar y a lo mejor a través de un video voy a dar realce, etcétera, etcétera. Eso es precisamente lo que conlleva este proceso de lo que es el tema de la planeación didáctica. Muy bien, cualquier duda, jóvenes, la pueden exponer y con gusto estoy para apoyarlas, por supuesto, y apoyarlos en el momento que escuchen esta sesión. Bien, prosigo. Y aquí, nuevamente, en el desarrollo tenemos técnica grupal. Aquí estoy manejando la estrategia de lluvia de ideas, trabajo en equipos. Recursos y medios. Aquí, claro, vamos a utilizar las TIC, vamos a utilizar el Internet, vamos a utilizar a lo mejor algún video, etcétera, etcétera. La evaluación. Aquí, precisamente, en esta evaluación, aquí ustedes tienen que ponerlo claramente para que el alumno se dé cuenta. Claro, ustedes me pueden decir, bueno, profesor, pero también puedo utilizar una lista de cotejo. En efecto, la lista de cotejo es un concepto muy aparte de la planeación didáctica, por supuesto. Esa la pueden utilizar como complemento. Pero aquí es importante que el alumno vea cómo se trabaja con metodología. ¿Por qué? Porque cuando el docente vaya a dar ya calificaciones y el alumno diga, bueno, profesor, yo hice todo. A ver, vamos a ver. ¿Hiciste esto que venía en la planeación? No, no, no. Ok, recuerda que tenía un porcentaje, no la hiciste. ¿Esto con qué razón? Es precisamente para saber argumentar qué se ha trabajado, qué se ha dejado de hacer y cuáles son las áreas de oportunidades que se deben llevar a cabo. Tiempo es importante. En cada actividad que se haga dentro del aula de clases o en cada actividad que se haga en una materia online, debe de tener tiempo. Al igual, por ejemplo, nuestra materia que estamos llevando de planeación didáctica tiene un tiempo, por supuesto, limitado, muy limitado, por supuesto, pero a través de ese tiempo limitado se puede llevar a cabo toda la estructura didáctica. Esto es precisamente ya el proyecto final. Prosigo. Y ya después tenemos el cierre. Ya en la parte del cierre de la planeación viene objetivos específicos nuevamente, contenido temático. Recuerden que esto va creciendo la planeación didáctica. Si dura una semana, dura un trimestre, dura un cuatrimestre, dura un semestre, llega muy amplio, por supuesto, la planeación didáctica. Contenido temático, nuevamente, seguimos en este contenido temático, actividades. Importante pensar qué actividades, ahí radica también el tema de las competencias, y es ahí donde vamos a revisar a María Montessori. Es decir, ¿qué buscamos en los niños, en los jóvenes, en los adultos? Que sean autónomos. ¿Cómo se logra la autonomía? Repitiendo conceptos, analizando conceptos. Me parece que va en el tema de la exposición y del propio análisis. Metodología nuevamente, el docente cómo se da a conocer,
técnica instruccional, técnica grupal, recursos y medios, evaluación y el tiempo. Todo eso es importante que la mencionen en el proyecto final. ¿Sale? Es así que se deben entregar el tema de la planeación didáctica. ¿Alguna pregunta ilustre sobre el tema del proyecto final? ¿Sí quedó claro, ilustres? Si no pueden hablar ilustre, pueden ahí escribir. Si les quedó claro, tienen alguna duda sobre la entrega del proyecto final. Perfecto, Ana Michelle, me da mucho gusto que un servidor se dio a entender. Así deben de entregar lo que es el proyecto final. Van a retomar su preproyecto, como les platiqué, con una portada, su portada. El índice debe de cambiar porque va a indicar precisamente la actividad final. Luego va a venir, después del índice, objetivos. Debe ser objetivos nuevos que se llevan, como cierra la materia. Después de los objetivos viene ya lo que es la introducción, una introducción nueva. Y luego viene el desarrollo, donde van a retomar la planeación del preproyecto, la van a fusionar con esta segunda parte, segundos apartados de la planeación didáctica, y luego viene ya una conclusión final y bibliografías complementarias. Así es como lo deben de entregar. Recuerden, el formato de planeación didáctica es totalmente libre. Cada uno lo puede llevar a cabo dentro de su propio formación. Hace poco me entregó una de sus compañeras una planeación didáctica fantástica. La tomó de una institución educativa donde en efecto ella pues tiene un acercamiento. De ahí la realizó y me pareció excelente el tema de la planeación didáctica. Siempre recuerden, debe de tener siempre, toda planeación tiene tres estructuras: introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien, y hablando precisamente de una planeación, vamos a echar un vistazo no solamente la taxonomía de Benjamin Bloom, sino también el concepto del profesor Robert Marzano. Recuerden, Robert Marzano es educador del mundo anglosajón y él también nos brindó un tipo de taxonomía que la pueden ustedes utilizar dentro de su planeación didáctica. Recuerden, como comentó Rap Taylor, recuerden, en 1935, tomó el tema de la evaluación, pero también el tema de los objetivos como un mecanismo por el cual nos puede ayudar cómo podemos acercarnos al tema de lo que se busca. Un objetivo, ¿qué es? Es una antesala de lo que va a pasar. Es algo que puede predecir. Es algo que nos puede decir qué deberíamos de lograr en ese hecho educativo. Por eso son los objetivos, por supuesto. Entonces el profesor Robert Marzano menciona lo siguiente en el siguiente cuadro. Como pueden ver en este cuadro que ustedes están visualizando, hay diferentes como grados de conocimiento. Recuerden que el conocimiento tiene una forma totalmente vertical. Va adquiriendo ciertas propiedades el alumno. Cuando tenía dudas o cuando ya lo sabe hacer, es decir, no le puedes decir a un alumno que tenga autonomía si siempre tiene dudas, por supuesto. Entonces se habla de una recuperación, se habla en efecto de un análisis, se habla de una aplicación, se habla de un concepto de la metacognición y todo eso va con base a este tipo de verbos que en efecto comenta el profesor Robert Marzano en este tema de adquirir, de poseer, etcétera, etcétera. Es para que la tengan totalmente en cuenta y por supuesto puedan dar cierta pues autonomía en el
punto de vista del propio conocimiento. Vean, esta la pueden utilizar en efecto para que ustedes vayan trabajando su tema de los objetivos. No la pierdan de vista. Objetivos nos dice qué es lo que vamos a lograr, no lo que ya logramos, sino lo que podemos lograr, para que lo tengan en cuenta. Y ahora bien, les comenté un poco, a María Montessori la vamos a ver, claro, ustedes me comentaron de esa inquietud que tenían, cómo podemos aplicar a María Montessori dentro de una planeación didáctica. Todavía tenemos tiempo, la siguiente semana se las voy a explicar. Les voy a contar un poco la historia de esta mujer que estudió medicina, que nació en Italia, que en 1909 funda la Casa de Bambini, la primera institución educativa que era para los niños de la calle, curiosamente. Y ahorita, si ustedes le echan un vistazo, los centros de María Montessori son centros muy caros. Es como un colegio privado, ¿no? Pero curioso, el inicio del colegio Montessori fue un colegio para los niños pobres, niños abandonados a su suerte. María Montessori también tuvo un choque con el fascismo en la época de Benito Mussolini. Como ustedes saben, Montessori publica este libro que se llama Pedagogía Científica. Ese libro yo lo tengo, con gusto se los voy a compartir. Pedagogía Científica. Montessori, después de estudiar medicina, estudia filosofía y antropología. Por ahí tuvo un hijo que algunos dicen que lo abandonó, etcétera, y le dio prioridad pues a niños que no eran de su familia. Mucho misterio que envuelve el tema de María Montessori, pero Montessori, en efecto, ella es partidaria de una corriente que lo fundó un suizo en el siglo XX, psicólogo de la educación llamado Jean Piaget. Piaget fundó el constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? El constructivismo es una teoría, como tal, ya está comprobada, que dice que no somos copia de la realidad, sino somos construcciones personales. Eso es lo que dice el constructivismo. Por lo tanto, María Montessori, ¿qué busca ella dentro de su educación para los niños? Que el niño aprenda a ser autónomo, autonomía. Por lo tanto, si ustedes en una planeación didáctica están pidiendo tareas, resúmenes, ensayos, etcétera, pues son tareas muy habituales. Mejor buscar algo más. Y dentro de ese buscar algo más es ahí donde entra María Montessori. Responsabilidad. Hacerle cargo al propio estudiante de su propio eje precisamente didáctico, por supuesto. Esa la vamos a ver la siguiente semana. No se pongan tristes, ilustres. No digan, oye, profesor, usted es un flautista, es un político, ¿qué le pasa? Era importante el día de hoy enseñarle cómo se debería ya de entregar el tema de el proyecto final de la planeación didáctica. Y hablando de estrategias y hablando de tareas que pueden dejar, vamos a citar rápidamente al profesor Julio Pimienta. Sí, en efecto, el profesor Julio Pimienta fue cubano en su momento. Él estuvo en Cuba en esta dictadura de Díaz-Canel, este hombre de Cuba, donde aparentemente se busca el socialismo, pero ese socialismo no sirve para nada. Díaz-Canel, bueno, en esa época del propio Julio Pimienta, pues vivió el tema de los Castro, de Fidel Castro, en esa época. Viene a México y él obtiene es naturalizado mexicano, da clases en la Náhuac Norte, llega a ser director del Departamento de Educación y nos deja este gran libro donde nos brinda estrategias que podemos utilizar dentro de la planeación didáctica. ¿Cuál es la primera estrategia? Dice Julio Pimienta, lluvia de ideas. Esa la pueden trabajar ustedes. Vayan tomando nota. Es así como pueden ustedes utilizar una buena planeación. Por ejemplo, en la clase, que digan, bueno, el día de hoy se está presentando el siguiente tema. Ahora bien, voy a hacer grupos de trabajo y hagan lluvia de ideas, jóvenes. Traigan papel bond, materiales, etcétera, o en el propio pizarrón. Vamos a ir trabajando. Es así, en efecto, como se debe trabajar, como muy bien lo comenta
el profesor Julio Pimienta. Lluvia de ideas, trabajos previos, conocimientos, hacer, reflexión, análisis, argumentación y sin fin de circunstancias. Y claro, ¿para qué se utiliza? Aquí viene ya la idea que nos habla sobre, se trata en efecto de que el alumno aprenda a resolver sus problemas. Por eso vean, una planeación didáctica tiene que estar bien organizada para dar siempre un sustento, por supuesto, didáctico, desarrollo de la propia creatividad en cada momento. Claro, y también debemos saber cómo venimos, hacia dónde pretendemos de ir y qué hemos aprendido, por supuesto. Eso es lo que comenta con el concepto de lluvia de ideas que la pueden utilizar dentro de su planeación didáctica. Prosigo. Y aquí, en efecto, hay un ejemplo grupal, pero la pueden trabajar también si es una materia en línea, la pueden trabajar ustedes, que el alumno haga una lluvia de ideas en su cuaderno, puede enviar evidencias a la plataforma, etcétera. Pero si ustedes digan, bueno, ¿esto cómo se puede trabajar? ¿Se puede trabajar también con niños? Claro que sí. Se puede trabajar con niños, por supuesto. Y que cada uno vaya dando sus razones, sus argumentos, sus directrices, sus generalidades en cada suceso, por supuesto que sí. Es así como nos comenta el profesor Julio Pimienta, lluvia de ideas. Primera estrategia que la pueden utilizar en su planeación didáctica. Muy bien, vamos con la segunda estrategia, educación basada en preguntas. Hacer preguntas. Y dentro de las preguntas puede surgir también una excelente actividad que es una pequeña entrevista, utilizar el método de lo que son los periodistas, una pequeña entrevista, preguntar, etcétera. Eso puede ayudar mucho para que el alumno afine su pensamiento, genere síntesis y pueda ir organizando puntos de vista, por supuesto. Preguntas. Siguiente estrategia, preguntas. Bien, prosigo. Y también viene la utilidad de las preguntas. ¿Para qué se utiliza? Claro, ayuda mucho en el tema de la metacognición, es decir, más allá del ámbito de lo que es el ámbito escolar, un ámbito cultural, por supuesto, de familia. De eso se busca. Y claro, se busca también que cuando se haga preguntas, pues se trata de que el tema se lleve al campo del problema, se problematice y se pueda en efecto dar buena resolución en este recorrido del propio aspecto intelectual, por supuesto. Y claro, indagar conocimientos previos, etcétera, etcétera. De hecho, así se busca y así se trata de encontrar. ¿Para qué se utiliza? Para llevar temas, para preguntar y para solucionar siempre aspectos claros y sobre todo parte de la síntesis. Muy bien, prosigo. Y también vamos a ver ya la tercera estrategia de la profesora Donna Oakley. La profesora Donna es profesora de Estados Unidos, una gran pedagoga, de hecho ha trabajado también ampliamente el tema de darle un significado a las planeaciones didácticas. Viene su método que es SOA. ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Qué aprendí? Esa la pueden utilizar también dentro de las actividades de su planeación didáctica. Ojo, eso es importante. ¿Qué sé previo al conocimiento? ¿Qué quiero saber ya estando ahí? ¿Y qué aprendí saliendo de? Eso la pueden ustedes utilizar, por supuesto, ampliamente como estrategia. Fíjense, tercera estrategia. ¿Cómo se aplica? ¿No? Es decir, ¿cómo se realiza? Aquí pueden trabajar el tema de la planeación. Se lleva un tema, y posteriormente, por supuesto, se dialoga entre los estudiantes, etcétera, con base a ese tema. Lo que sé sobre ese tema. Bueno, profesora, profesor, yo sé este punto, ok. Lo que quiero saber, bueno, quiero saber cómo se llega a esto, qué significa, si realmente es verdad o es mentira. Lo que aprendí, eso lo pueden aplicar. Este método didáctico la pueden utilizar, por supuesto, dentro de su planeación para que la tengan muy en cuenta, por supuesto. Muy bien, prosigo. Y también para qué se utiliza. Aquí viene ya
algunos puntos, sobre todo este tipo de concepto de SOA se utiliza como también como un punto de vista de síntesis. Debemos de hacer siempre síntesis a la enorme información que recibimos desde afuera, mares de información, y es importante en efecto tener una claridad de cómo debemos de abordar el tema del propio conocimiento. Bien, ilustres, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Tienen algún punto de vista? Ana, Cindy, Anayeli, ¿quieren comentar algo? Pueden escribir ilustres si tienen por ahí algún comentario. Está fallando mi micrófono sin ningún problema, Cindy. Por ahí escribes, ya ves que la habías comentado. ¿Tienes alguna duda? Me he dado a explicar, ha quedado claro el tema, ¿cómo lo ves? La entrega del proyecto final, de algunas estrategias que puedes utilizar. Sí, hasta el momento todo bien. Gracias, Cindy. Me da gusto que me estoy dando a entender, por supuesto. Eh, Aquí dice Ana Michelle, vamos bien, profe. Hasta ahorita no hay dudas. Muchísimas gracias, Michelle. Ya nos acercamos ya al final del día de hoy. Como les platiqué, ya la siguiente semana vamos a estar ya a partir de las 7 de la noche, de 7 a 8:30. Vamos a ver a Montessori, su historia, también sus reflexiones y esa gran trascendencia que dejó esta mujer, que no fue la única que estudió medicina, por supuesto. Ese es un mito realmente. Aquí está un pequeño ejemplo de cómo se puede llevar a cabo ese tipo de exposición de la estrategia. Esa la pueden trabajar muy bien dentro del salón de clases. Ese tipo de conceptos, es decir, pueden hacer trabajar a todos, pueden trabajar de forma individual a los jóvenes y ustedes les puede ayudar muchísimo lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Muy bien, sigo. Y aquí, en efecto, pues les doy las gracias, ilustres. Hemos estado, en efecto, el día de hoy un recorrido intelectual, un recorrido afirmativo. Y la siguiente semana, ahora sí, sin falta, vamos a ver ya en la tercera clase, la siguiente semana, María Montessori y la planeación didáctica. Les voy a enseñar otros formatos de planeación didáctica y qué nos dice María Montessori con base al tema de la propia formación. ¿Qué nos dice María Montessori con el tema de cómo ir obteniendo el tema de la autonomía dentro del aprendizaje? Recuerden, el siglo XX se conoce como el siglo del niño, así como se escucha. ¿Por qué razón? Recuerden que antes del siglo XX no había como tal un descubrimiento de la naturaleza del niño. Recuerden, por ejemplo, los kindergarten, que eso viene desde el modelo pedagógico alemán con el propio Federico Froebel, que Froebel asocia a los niños con las plantas. Por eso se llama jardín de infantes. Jardín se asocia con lo natural. Bueno, ahorita sabemos que un niño no es una planta, es un ser humano que en efecto hay que darle cultivo, hay que darle formación, etcétera. Por otro lado, les voy a platicar un poco también como este pedagogo, psicólogo de la educación llamado Lev Vygotsky, un ruso en la época de la Unión Soviética. Lamentablemente le dio tuberculosis, muere y publica su texto. Él muere pues prácticamente en una miseria terrible, pero publica en 1935 su libro muy famoso llamado Pensamiento y Lenguaje. ¿Qué dice Vygotsky? Dice que primero, a través del lenguaje, podemos entrar al mundo social. Y claro, ¿cómo podemos desarrollar el lenguaje? A través de significados del aula de clases, prácticas, conversatorios. Por ejemplo, si alguien diga, bueno, profesor, quiero enseñar lenguas, ¿ok? ¿Cómo se aprende la lengua? Hablando, dialogando, argumentando, interactuando. Todo sin fin de cosas, por supuesto.
Eso es lo que comentó el propio Vygotsky. Ustedes darán punto de vista. ¿O qué decir de este texto de este pedagogo ruso, Anton Makarenko, que en efecto en este libro Poemas Pedagógicos de Anton Makarenko habla sobre el tema de la disciplina que quisiéramos, jóvenes, que en una aula de clases esté todo totalmente argumentado, todo esté bien organizado y que quisiéramos que nos escucharan los alumnos, ¿no? Yo creo que la disciplina es importante. También la pueden trabajar el tema de dentro de la planeación didáctica, por supuesto. Hubo por ahí otro pensador llamado De Crowley, que fue uno de los que trabajó el tema de lo que se va a llamar educación especial. Cómo trabajar con niños con dificultades de aprendizaje. De Crowley lo mencionó muy bien. También hay que hacer planeaciones para ese tipo de condición educativa, por supuesto. Pues bien, ilustres, eso fue el recorrido que hicimos el día de hoy. Ya la siguiente semana vamos a ver ahora sí Montessori. Les voy a traer otro formato de planeación didáctica para que la analicemos juntos y veamos qué propone María Montessori para que el alumno aprenda, pero aprenda con mucho significado. Muy bien, Ana Michelle, Cindy, Anayeli, muchas gracias por estar el día de hoy conmigo. Nos veremos la siguiente semana y espero que me puedan acompañar. Cuídense mucho, gracias por sus palmas, muchas gracias por los aplausos y nos vemos pronto, ilustres. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, ilustre García. Cuídate mucho, Anayeli. Cuídate mucho. Éxito. Bye, bye, jóvenes. Gracias, ilustre Cindy. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, Ana Michelle. Cuídate mucho. Mucho éxito. Bonita noche. Gracias, Michelle. Cuídate mucho. Flor, pues ya hemos terminado la sesión del día de hoy, ilustre Flor. Voy a subir la grabación y no te preocupes para que la puedas ver, que aquí viene ya el preproyecto. ¿Cómo has estado, Flor? Sí, muchas gracias, maestro. Es que acabo de salir del trabajo y no me pude conectar, pero voy a revisar la grabación. No te preocupes, ilustre Flor. La siguiente semana, el día de hoy lo tuvimos a partir de las 6 porque tengo ahorita un compromiso a las 7, pero la siguiente semana voy a explicar ya a María Montessori y la planeación didáctica. Hoy, el día de hoy, expliqué cómo se debe de entregar el proyecto final, pero la siguiente ya les voy a tener un formato de María Montessori para que analicemos. ¿Qué te parece? Sí, muchas gracias, maestro. Cuídate mucho y mucho éxito. Nos estamos viendo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.